Ok. Bueno, vuelvo simplemente a ponerlo del punto que habíamos llegado, que existen dos corbanot, el corbán del Omer, del que se está hablando acá, y el corbán que se llama Minja Hadashah, que es el corbán que se trae en Shavuot, que son 2 panes horneados y leudados. Ok, estas ideas que acabamos de estudiar y estas obligaciones con los corbanot, obviamente que tienen profundidad, y de eso quería yo que conversáramos, que habláramos. ¿Okay? En especial de estos 2 corbanot. Por favor, me necesito que estén muy concentrados en que son 2 corbanot que giran en torno al segundo día de Pesaj, que es el 16 de Nisan, y 49 días después, el día 50, se trae otro corbán también vegetal, pero esta vez de pan leudado. Mientras que el que se trae el el segundo día de Pesaj, perdón, es simplemente un puñado de harina con aceite que se tira sobre el altar. Ese es el corbán del Omer. Hay otras cosas más que giran en torno a estos 2, pero quiero centrarme precisamente en la descripción de los 2 corbanot que son vegetales. El corbán del Omer, dijimos, es cebada y se extraía a través de un procedimiento especial. Y el corbán de la Minja Hadashah que se trae en Shavuot es un pan que se hace de trigo, o sea, no de cebada, sino de trigo. Entonces tenemos al comienzo cebada y al final tenemos trigo. Todas estas precisiones que estoy haciendo, todas estas precisiones que hago, tienen repercusiones profundas dentro del mundo espiritual y repercusiones profundas también dentro de la persona. Y es por eso que es muy importante tenerlas presentes. Y aparecen, como ya dije del principio, en nuestra parasha. Akshav. Los sabios nos enseñaron, primero voy a dar una explicación simple, después quiero ingresar un poco más. Los sabios nos enseñaron lo siguiente. La cebada, por lo menos en aquellas épocas, y en otras puede ser que también, la cebada no se consideraba un alimento de seres humanos, sino que se consideraba un alimento de animales, porque se utilizaba para alimentar animales, la cebada. Y no era el alimento primordial de los seres humanos. Esto con el tiempo cambió, pero digamos en esa época era así. En cambio, el trigo, que es lo que se trae en Shavuot, en la fiesta de las semanas, el trigo es el alimento esencialmente humano. O sea, es el alimento que esencialmente representa al ser humano. Y también me voy a explicar por qué. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que comenzamos la cuenta del Omer con un corbán, que es un corbán que es muy simple y que está referido a un nivel de vida menor al humano. No se olviden ustedes que los ciclos de vida, según la Torá, van desde el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo animal y el mundo humano, y los seres humanos. Son 4. Tenemos los minerales, tenemos los vegetales, tenemos los animales y tenemos el ser humano. Y la cebada está considerada como parte de los alimentos de un mundo inferior al nuestro, inferior al de los seres humanos, mientras que el trigo se considera un alimento propio del mundo de lo humano. Aksha. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que significa? Entonces, quería primero, como les dije, dar una explicación más bien simple, para después ingresar en los temas más profundos. Los sabios enseñaron que el hecho de que la cebada sea un alimento primordialmente para animales y no para seres humanos, nos enseña un estatus, una situación, una forma en que nosotros, Israel,
tenía en el momento en que salimos de Egipto. En el momento que Am Israel sale de Egipto, ellos salen al desierto, salen a un desierto con un destino bastante incierto, que no conocían realmente, o sea, no había un conocimiento claro de a dónde iban. Al faraón le habían dicho que iban a salir por 3 días. Moshe sabía que era algo bastante más largo que eso y que podía traer la furia del faraón, como al final ocurrió, que los persiguió. O sea que Am Israel sale al desierto porque Moshe lo había dicho, y ni siquiera todos salen. Ustedes saben que de cada 5 hebreos solo uno salió, los otros 4 quedaron allá. Entonces, lo que nos quiere decir esto, que la forma en que salimos al desierto, detrás de Moshe, fue una forma, en cierto sentido, no necesariamente la más racional, no fue necesariamente la más pensada. Fuimos como si hubiésemos sido jalados, como se jala un animal. Yo tomo una vaca y la llevo a un lado, tomo esto y lo llevo a otro lado. Así fue como Hashem nos sacó. Nos sacó con una entrega nuestra total, como si no hubiésemos pensado realmente a dónde ir. Y esa circunstancia, esta situación es caracterizada como si en ese momento no hubiésemos tenido la capacidad de poder pensar en forma más completa y más asentada. Y por eso como que nos dejamos llevar, como se deja llevar el animal por su dueño. En cambio, cuando vamos avanzando en el paso del tiempo en el desierto, se va avanzando, vamos a llegar a la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la entrega de la Torá, que en la fiesta de la entrega de la Torá, la necesidad que tenemos de Israel es que Israel sea un ente pensante, un ente lógico, un ser que sepa exactamente qué es lo que va a recibir. Y para eso fuimos superándonos día a día, semana a semana, en una escalera de 49 momentos, hasta llegar a ese momento que significa el día 50, en que nos transformamos en seres humanos. Y la forma más clara de percibir el ser humano es precisamente a través del alimento que caracteriza al ser humano, que es el trigo. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque los sabios en la Gemara estudian en algunos lugares que precisamente el árbol, entre comillas, que fue el causante del descenso de Adán a Rishon, lo que conocemos como el Etz Adat, era el trigo. O sea, cuando se refiere a árbol, se refiere a un alimento que había allí, que era el trigo, que fue justamente el alimento que Adán a Rishon comió, consumió, estándole prohibido en ese momento. Y es por eso que la jitá, el trigo, se considera o está relacionado directamente con el da'at, o sea, con la comprensión. Enseguida voy a ampliar un poco más el tema con la comprensión, está relacionado con la comprensión. Y el da'at es lo que precisamente hace de nosotros seres humanos, y quiero explicar eso también. Entonces vemos de aquí que el proceso, desde el corbán de la cebada hasta el corbán del trigo, es un proceso que indica o señala o simboliza el crecimiento espiritual de Israel desde un nivel hasta un nivel mayor, desde el nivel de la cebada hasta el nivel del trigo. Que ese es todo este peregrinaje durante estos 49 días, los días que estamos ahora, es precisamente para llegar a ese nivel, el nivel del trigo, que es lo netamente humano. Ahora, quiero explicar un poco más el tema este del trigo y la relación con lo humano, y la relación con la sefirá de Da'at, o sea, de entendimiento. Pero para eso, ya hablando un poco más en profundidad, quiero entender también, o que entendamos, qué es lo que significa la cebada, que es el alimento propio de un nivel espiritual menor al nuestro, que es el de los animales, y es el corbán del Homer, está centrado en la cebada. La palabra cebada en hebreo se dice seorá, seorá, seorá,
que viene de la raíz sha'ar. Ustedes saben que en hebreo la letra sin se lee a veces sin o se lee a veces shin. O sin o shin, la misma letra, depende de dónde se haya puesto el punto, cosas del idioma. Sin embargo, cuando digo seorá, la palabra seorá, la raíz de seorá, es la misma raíz de la palabra sha'ar. Sha'ar, que significa puerta, que es la misma raíz de la palabra shi'ur, que significa clase, que significa una clase que se da en un tiempo específico. ¿Okay? Shi'ur, que es la misma raíz de la palabra shoer, portero. O sea, que esta raíz, la raíz sha'ar, de donde viene seorá, de donde viene shi'ur, indica una abertura a través de la cual yo paso y obtengo un nivel mayor. O sea, el sha'ar es por donde yo ingreso, y al ingresar obtengo por el hecho de ingresar un nivel espiritual mayor. Y ese es el significado de sha'ar. El significado de sha'ar, de puerta. Las puertas de nuestras casas donde hay una mezuzá indican niveles de realidad. Está el nivel de realidad que está fuera de la casa, y hay un nivel de realidad que está dentro de la casa. Y yo, para poder ingresar a ese otro nivel de realidad, que es el interior, el de mi casa, lo atravieso a través de una puerta, un sha'ar, ingreso. Lo mismo la palabra shiur, una clase, es una puerta a un nivel diferente de conocimiento, sea lo que fuese que yo estudie. Si yo estudio un shiur de matemáticas, por ejemplo, también antes había cosas que no conocía y ahora las conozco. Ingresé a otro nivel. Me introduje en otros conceptos. Cualquier shiur de cualquier materia es así. Incluso que nosotros repasemos cosas, que vamos a estudiar un tema cualquiera, ya sea Torah u otro, y sea un repaso, esto no quiere decir que no sea un sha'ar, que no sea una puerta, porque en el repasar también hay cosas nuevas que van a aparecer, ¿no? Entonces, esto es el sha'ar, esta es la puerta, y este es el shiur, la clase. Y también shiur significa cantidad, cantidades, o sea, es algo que está proporcional a la persona que atraviesa el sha'ar. Depende de la persona que atraviese el sha'ar, es la forma en que él se eleva. En la medida que él está ingresando, se está elevando. Se está elevando a través de un shiur, de una cantidad, que no sea que es proporcional a él. Esto es precisamente el primer día de Pesaj, y el segundo día de Pesaj, que es el día que se trae el Corbán del Omer, simboliza esto, simboliza una puerta que se abrió, que es Pesaj, se abrió una puerta, y esa puerta se abrió a una escalera que tiene 49 peldaños, que cada día y día va representando una elevación en esos peldaños, ¿okay? Que va a tener algunos momentos especiales que están relacionados con diferentes cosas, Rosh Hodesh, circunstancias referidas, por ejemplo, a Lag BaOmer u otros momentos de esta escalera, donde vamos cada vez acercándonos más al final de la escalera. Y cuando llegamos al final de la escalera, yo hubiese esperado que hubiese otro sha'ar, que hubiera otra puerta, otra abertura. Pero no, la primera abertura ya fue hecha. El comienzo ya se hizo. O sea, ya ingresé, ya crucé, ya estoy al otro lado, ahora estoy subiendo, y la subida esa va a terminar en el día 50, como dice acá la Torá, y en ese día yo ya no necesito de un portal, porque eso ya lo hice, ya lo abrí. Ese día yo necesito alcanzar, necesito llegar al punto por el cual yo abría el primer portal anterior, el portal de la Seorá, de la cebada. Para mí, lo necesario es llegar al último punto, que en ese punto es donde recibo el pan, donde recibo el lejen, recibo la minjá hadashá, que es el corbán de Shavuot, que es el corbán que tiene que ver con Shavuot. Ahora, este proceso, como les dije, llega hasta el premio, digamos, hasta el punto final, que es los 2 panes. Son 2 panes horneados
de pan leudado, o sea, como una jalá, como las que comemos en Shabbat, eso es lo que se va a recibir, después de haber caminado y haberse elevado día a día. Ahora, ¿por qué precisamente es esto? ¿Por qué precisamente es el pan horneado, leudado? ¿Por qué es así? ¿Cuál es el punto? También porque se llama Hadash, Minja Hadashah. Y esto ya tiene que ver con la forma en que Akadosh Baruj Hu creó al ser humano. Yo les había dicho que la cebada es un portal, está bien, es un portal, pero no es la finalidad nuestra. O sea, nuestra finalidad es mucho mayor, mucho más grande, va más allá que simplemente la cebada. La cebada es una puerta para llegar al pan, a la jitá. Porque la jitá, el trigo, es lo que nos transforma en ser personas pensantes. La Gemara dice en un lugar, en Masejet Shabbat, y en otros lugares está desarrollada la idea, que una persona que come pan todos los días recibe una X cantidad de bendiciones. O sea, recibe bendiciones por haber comido pan durante todos los días en la mañana, lo que se llama Pat Shaharit. Pat Shaharit, el pan de la mañana. Y una de las bendiciones que recibe es que la persona se transforma en un Baal Dat, en una persona con inteligencia. Cuando comen pan todos los días en la mañana, ese día hay más capacidad de poder pensar correctamente y de poder utilizar la inteligencia en su máxima energía. ¿Por qué? Porque el pan produce eso, la jitá. El pan produce algo dentro nuestro, el pan leudado, ¿sí?, que transforma a la persona en ser un hombre pensante. Y eso es, como les dije yo, lo esencialmente humano. Ahora, el hecho que la jitá sea el dat, y según una opinión en la Gemara, la jitá es el árbol, el etzadat es jitá, fue jitá o era trigo, lleva consigo otro elemento, que es un elemento profundo de Sod, que se muestra en dos dimensiones. Número uno, en una dimensión material. La Torá dice, al principio, que Adam yadá et Javá ishto. Adam, el primer hombre, yadá, conoció a Javá, su mujer. ¿Esto qué quiere decir? Que tuvo intimidad con ella. Eso es lo que se entiende de la Torá. Pero utiliza la Torá la palabra yadá, que significa conoció. Utiliza esa palabra, yadá, conoció. ¿Por qué? Porque el pan y el conocer van juntos. Pan, conocer, van juntos. Y la intimidad que tuvo Adán con su mujer y así sucesivamente, se conoce también como un conocer, pero esta vez de una manera muchísimo más profunda. Es un conocer que va más allá de lo que normalmente uno pudiese esperar simplemente de algo abstracto. Eso es lo que la Torá conoce como Da'at. Es por eso que hay muchos midrashim, les voy a comentar algunos, que giran en torno a las mismas ideas, la misma idea del conocer. Por ejemplo, está dicho que una persona que se casa, que quiere casarse con una mujer y no hizo jupá, o sea, no hubo una ceremonia de casamiento, se considera como alguien que come pan sin haber hecho netilat yadayim. O sea, que la forma en que él consumió el pan fue una forma errada. De la misma manera, la forma que intimó con su pareja fue errada, porque se necesita algo, un marco en el cual esa relación sea santificada. De la misma manera que una persona no puede ir y comer como si fuese algo simplemente salvaje, sino que hay un procedimiento, se lava las manos, se dice una bendición, después se come el pan, lo mismo con la intimidad. Como ustedes ven, la relación continúa. Pero no solamente eso,
sino que cuando está escrito en varios lugares de la Torá, y en uno en el caso de Yosef Atzadik, cuando la mujer de Potifera lo estaba seduciendo y persiguiendo, etc. La Torá nos cuenta que Yosef le dijo a su ama, le dijo, todo lo que mi amo, o sea que Potifera, tiene, me lo ha dado para que yo lo pueda disfrutar, manejar, etc. Excepto, le dice Yosef, el pan que él come. Y el pan que él come se refería a la mujer de Potifera. En otro lugar está escrito, para que entiendan la energía del Da'at, que Adam Arishon, cuando quiso ponerle nombres a los animales, cada uno de los animales, le quiso saber cuál es la esencia de cada animal, y por eso el Midrash trae, es una alegoría obviamente, que intimó con cada animal y animal. Y de esa manera pudo saber que el perro es esto, que el gato es esto, que el tigre es esto, que el león es esto, que el elefante es esto. O sea, pudo entender que lo que es cada animal del hecho de haber podido tener intimidad con él. Esto obviamente a nivel metafórico. Entonces se dan cuenta que la palabra saber, conocer, la palabra intimar, están muy relacionadas y giran en torno precisamente a la jitá, al trigo. Es por eso que la Gemara fija en varios lugares lo siguiente, que es así. Solamente tiene da'at, o sea, solamente puede llegar a ese nivel de conocimiento un niño cuando comienza a comer pan. Cuando el niño es destetado de la madre que lo está amamantando, según las reglas de la Torá, normalmente son 2 años. Después de eso, él ya comienza a comer, el niño, y comienza a comer pan. Cuando comienza a comer pan, entonces el da'at, el entendimiento, comienza a ingresar en él, por la misma relación que hay entre el trigo y el entendimiento. ¿Okay? Entonces vemos que todo gira en torno al trigo, el entendimiento como la intimidad, el orden del mundo en el que estamos incluidos para poder hacer reproducción de los seres humanos, que se necesita un orden, también gira en torno al trigo. No hay que olvidar que un casamiento tiene después 7 días se llaman Sheva Barajot, que son banquetes, o sea, que cada uno de esos 7 días se va a bendecir sobre el pan, porque estamos girando en torno a la misma idea, ¿no? A una idea fundamental que tiene que ver con la gita. Ahora, vamos a avanzar un poco más. Esto es ya para verlo a nivel alegórico, pero hay más profundidad en el tema del eje, del pan leudado. En el pan leudado estamos hablando que es el de Shavuot. Y en esto ya hay que tener muchísimo más cuidado porque ya vamos a hilar un poquito más fino. Los sabios enseñan que hay un alimento para las personas que no tienen problemas, digamos, de poderlo consumir, que jamás nos aburre, que es precisamente el pan. Como dije, una persona puede comer pan todos los días y jamás se va a aburrir de comerlo. Pero una persona no puede estar todos los días, por ejemplo, comiendo manzanas. Si una persona come manzanas todos los días, al final termina aborreciendo las manzanas, no las quiere ver más. En cambio, pan, llevamos 50 y tantos años, 60 años, los años que ustedes tengan, comiendo pan y nunca nos aburre. Por el contrario, cada vez que una persona ve, por ejemplo, un pan caliente saliendo del horno y el aroma que ese pan tiene es algo que produce dentro de la persona sensaciones que son muy difíciles de controlar. Muy difíciles de controlar. Me contaba un alumno que una cosa muy interesante es que él conoció en Nueva York a una persona que tiene una panadería, que pan casero, o sea, que estaba hecho para la comunidad. ¿Y qué hizo esta persona? Él había puesto los hornos, parte de los hornos donde se hornea el pan, los había puesto hacia la calle. Entonces el olor del pan horneándose salía a la calle y las personas venían como moscas
hacer cola para ir y comprarle su pan. ¿Sí? Es algo que es irresistible. Entren a una panadería donde está recién saliendo pan, se van a dar cuenta que ese olor crea una sensación en la persona que es muy difícil de controlar. Muy, muy difícil de controlar. ¿Por qué? ¿Por qué a tal punto? Porque es el Etz Adat, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, si a nosotros nos causa sensaciones que queremos inmediatamente ir a agarrar ese pan, imagínense un baguette, o que está recién saliendo el pan del horno, nos da la sensación de ir, querer y tomarlo. ¿Ven? Eso en Adama Reshon fue mucho más fuerte, porque ahí estaba en forma completa, estaba en forma total. Entonces, hay una situación muy compleja con precisamente el pan, con la jitá, que a pesar que indica conocimiento, conocer, intimar, lo que ya estudiamos, tiene un límite en el cual, si tú traspasas ese límite, puedes caer en lo incógnito, en lo desconocido que te atrae y que te lleva. Por lo tanto, el het de Adán y Jabá, el pecado de Adán y Jabá, se dio porque ellos ingresaron a un espacio, a una dimensión del trigo, donde cuando ingresas allí te es muy difícil poderte controlar. Es algo muy complejo cuando estás en esa dimensión poderlo controlar. Y esto se debe a qué? Se debe a que el ser humano Hashem lo construyó de manera tal que el Da'at, que es lo que produce, lo que despierta el olor del pan, despierta el Da'at. Hay otras cosas más que lo despiertan, pero uno es esto. El Da'at se ubica en la parte de atrás de la nuca, en la parte de atrás de la nuca, donde se pone el nudo de los tefilim. Allí es donde está ubicado el Da'at. Por eso el nudo de los tefilim forma una Dalet de la palabra Da'at. El nudo se hace como una Dalet y está acá atrás. Y al estar allí, lo que produce es que despierta todo nuestro cerebro. Todo lo que es la parte de arriba de la cabeza se despierta a través del Da'at y la persona comienza a inteligir, a ver cosas distintas. ¿A qué me refiero? Cuando el Da'at se transforma y se maximiza, se agranda mucho más, la persona puede comprender también mucho más. Lo que les acabo de lo que les dije recién, que si una persona come pan todos los días, recibe varias bendiciones, y una de esas bendiciones es que tiene la capacidad de poder comprender mucho mejor. O sea, si ustedes tienen, por ejemplo, tienen que dar un examen de cualquier cosa, de física, de biología o algo, y comieron pan antes, es muy probablemente que cuando vayan al examen van a estar más lúcidos para poder entender las preguntas y responderlas. Es la seguridad del pan, el pan es así. Pero esto no solamente despierta el conocimiento, el estar lúcido, sino que cuando eso es más intenso, la persona comienza a ver los mundos paralelos, comienza a distinguir las cosas que hay junto con él. Y eso fue el punto en el que ingresaron Adán y Jabá. Ingresaron a un nivel de la jitá donde ya no es solamente comprender, saber, conocer o intimar ellos, sino que va más allá. Y uno comienza ya a relacionarse con todo, con el todo, y especialmente con los mundos paralelos. Y cuando se comienza a uno a relacionar con los mundos paralelos, no siempre tenemos los conocimientos como para podernos enfrentar a esas otras visiones. Porque son como visiones que vienen de mundos que existen junto con nosotros. Y no todos tenemos la capacidad de podernos enfrentar a eso sin asustarnos, sin volvernos locos, o sin caer en depresión, o sin caer en muchas otras cosas que suelen ocurrir cuando no estamos acostumbrados a enfrentar otras realidades que son paralelas a las nuestras. Eso también lo produce el pan, eso también lo produce la jita. Todo esto se los explico porque la recepción de la Torá, recibir la Torá, que Am Israel va a recibir la Torá ese día, el día de Shavuot, se necesitó una capacidad humana que sea posible de poder recibir esa energía, que la energía de la Torá es muy grande.
Entonces se necesitaba un cli, un objeto que lo pudiera recibir. Entonces, el trabajo que se hizo del portal de la cebada hasta llegar a la jitá, hasta llegar al trigo, es un trabajo inmenso que hizo Am Israel para poder en ese momento recibir la Torá. Y en el momento que se la recibió fue tan sutil, pero tan sutil, tan fino lo que ocurrió, que lamentablemente después ellos tuvieron un pecado gravísimo, que es el pecado del becerro de oro. Lo que podríamos decir, pero no se entiende, si llegaron a estos niveles tan altos, ¿por qué cayeron? Pero ya les dije, hay un universo, una dimensión del Da'at, que esa dimensión del Da'at puede ser compleja si no la sabemos manejar, que es la visión de los mundos paralelos que están junto con nosotros, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que saberlo manejar, y por lo tanto no cualquiera puede introducirse allá, no cualquiera puede buscar allá, hay que ser un cabalista, manejar otras cosas y saber otras cosas, ¿no? Y es importante, para nosotros al menos, que a nivel simple, cuando nosotros comemos pan, saber que lo que es el pan leudado, estoy hablando del pan leudado, el pan ácimo de Pesaj tiene son otras dimensiones de otras cosas, ¿okay? Pero el pan leudado tiene esa capacidad de podernos transmitir conexión con los demás, la intimidad de la que hablé, conexión con el mundo actual, comprender mejor lo que pasa, tener lucidez, pero también nos da la posibilidad de conectarnos con mundos que son paralelos, y allí hay que tener mucho cuidado, y allí hay que saber cómo enfrentar cosas con las que no estamos normalmente acostumbrados a interactuar. Eso es importante tenerlo presente. Y Am Israel lamentablemente no pudieron llegar a esos niveles de interacción, y por eso cayeron, no todos, obviamente, en el pecado del becerro de oro. Akshab. Pero justamente para que estemos preparados para poder enfrentar la energía que vamos a recibir en Shavuot, la Torá nos trae algo bastante interesante, y que también puede servir, es un ejercicio también, que es lo siguiente. No importa la situación caótica en la que la persona viva, no importa las situaciones complicadas en las que las personas están introducidas, que dificultades de salud, dificultades económicas, dificultades de cualquier tipo, pueden darse, ¿no? Las pruebas que Akadosh Baruj Hu manda a los seres humanos son muy variadas. Sin embargo, hay algo que dice la Torá, y precisamente en estos psukim, que nos da la posibilidad de poder mantener siempre firme el camino y la estabilidad. Y eso es el mispar, el número. En estos días de subida, que estamos subiendo por una escalera de espiritual para poder llegar a Shavuot, pueden pasar muchas cosas. Y yo no sé si yo voy a tener la posibilidad de podérselos decir, pero existen los talmidín de Rabbi Akiva que murieron, cosas que ustedes ya conocen. O sea que es peligroso, son momentos que pueden llevar a ciertos peligros. Hay algo, sin embargo, que nos puede mantener siempre en el equilibrio, que es la cuenta, el contar. El mispar, el número, el lesaper, tiene la facultad, según la Torá, de traer a la persona nuevamente a que ponga los dos pies sobre la tierra. Porque el número es frío, el número es algo racional, es algo que no se puede interpretar de dos formas. Yo digo 2 y digo 2, yo tengo 4, no puedo discutirlo, es 4, y por lo tanto es algo racional, establecido, que es algo fundamentado. No puedo empezar a dudar de eso, que por lo menos eso no puedo dudar. Entonces el número, la cuenta, me trae precisamente a ordenar la vida. ¿Sí? Y en estos días que estamos contando el Omer, esa cuenta es lo que nos ayuda a que estos días estén ordenados y no nos caigamos en el caos, y no lleguemos a situaciones que sean complejas. Esto es la parte fundamental de lo que es el Corbán del Omer y el Corbán de la Minjá Hadashá. Ahora, antes de, por lo menos, terminar con este puntito pequeño que hablamos aquí, quiero, sin embargo, que veamos un punto más sobre Shavuot, que es donde tenemos que llegar, donde están los dos panes leudados, todo lo que dijimos. ¿Bien? Si ustedes se fijan en el Perek, en el capítulo 23, en el que estamos ahora, en el versículo 21,
del Sefer Vaikra, del libro de Levítico, dice la Torá: Ukraten be'etzem hayom hazeh, y van a llamar en el preciso día este, Mikra Kodesh, una convocatoria sagrada, o sea que es un día de fiesta, estamos hablando de Shavuot. Y el ajen para ustedes va a ser, Kol Melejet Abodá lo Tasu, no pueden hacer melajot, no pueden hacer trabajo. Jukat Olam iba a ser un Jukat Olam, o sea, va a ser una regla eterna, Bejol Moshboteijen, en todos los lugares donde ustedes vivan, no solamente en Israel, donde quiera que estén, Le Doroteijen, por vuestras generaciones. Eso es lo que dice la Torá sobre la fiesta de Sukkot. La llama Mikra Kodesh, o sea, convocatoria sagrada, y además dice Kol Melejet Abodá lo Tasu, que no se hace trabajo, y Jukat Olam. Tres cosas: convocatoria sagrada, prohibición de trabajo y ley eterna. Yo quiero referirme a un solo punto. Cada uno de estos tres son muy extensos para poderlo explicar en una sola clase, pero quiero referirme a uno de los tres puntos del Hag, de Shavuot. No se olviden, son tres cosas que dijo. Una es convocatoria sagrada, se convoca sagradamente a la gente. Número dos, no se pueden hacer trabajos. Y número tres es ley eterna. Eso quiere decir que no se puede derogar, que no se puede eliminar, que se mantiene siempre, ley eterna. Yo quiero referirme al segundo punto, que es el punto de la melajá, del trabajo. En Hag no se pueden hacer trabajos, en los días festivos no se hace trabajo, que ustedes ya saben, es una de las mitzvot que los judíos estamos obligados a cumplir, que en día de Shabbat o en día de Hag no se pueden hacer ciertos trabajos. La palabra melajá, la palabra melajá, que significa trabajo, de lo que se está hablando acá, viene en hebreo de la palabra malaj, que significa ángel. O sea, ¿por qué? Porque fueron los ángeles los que nos enseñaron los trabajos. O sea, la forma de trabajar, por ejemplo, la orfebrería, la carpintería, de trabajar con pinturas o de hacer cerámicas o de hacer el trabajo con los metales, todo eso, desde el punto de vista de la Torá, fue enseñado por los ángeles al ser humano. El ser humano recibió esa jochma de los malajim, y es por eso que cada trabajo se llama melajá, de la palabra mala. Entre paréntesis, todo esto se pueden encontrar ustedes en el libro de Hanoch, un libro muy que se conoce, que el libro de Hanoch. Ahí se relatan cómo los ángeles le enseñan a los seres humanos los diferentes trabajos, los diferentes oficios, etc. ¿bien? Y después ya los demás son derivados de estos. O sea, lo que nosotros conocemos hoy día, como por ejemplo, no sé, ser mecanógrafo, o sea, es escribir con una máquina, pero alguien te enseñó a escribir, y después ya lo transformaste en máquina, pero el principio es del malaj, el principio viene del ángel. Entonces, viene acá la Torá y dice, hay días en que la melajá, o sea, eso que los ángeles te enseñaron, tú no lo puedes hacer. O sea, hay un día en que la iniciación que recibiste del malaj, del ángel, esos días tú no los vas a hacer, y uno de esos días es el día de Hag, que estamos hablando acá de Shabbat. ¿Por qué? Porque lo que el ángel me enseñó no lo puedo llevar a la práctica o no lo puedo hacer en el día más sagrado. Y supuestamente esto que me enseñó es muy sagrado porque me lo enseñó un ángel. Entonces, en el principio me estoy refiriendo, sería lo más obvio que en los días de santos sea eso lo que haga, porque es una labor santa. ¿No? Bueno, eso hoy día la gente no lo percibe así, obviamente. Cuando la persona trabaja los días de semana, para mantenerse no percibe que el trabajo sea santo, pero lo es. Los oficios fueron enseñados por los ángeles y por lo tanto vienen de la divinidad. Ahora, ¿por qué ese día lo dejo de hacer? Porque también Akadosh Baruj Hu, y ustedes solo saben, descansó el séptimo día. Cuando Hashem crea el mundo en 6 días, el séptimo descansa. ¿Qué quiere decir eso? Que el descanso también es parte de lo divino. Y por lo tanto, el trabajo es divino, pero el descanso también. Ambas cosas, el trabajar y el no trabajar, no descansar en el sentido que estoy cansado, sino el no trabajar, es parte del mismo mensaje. Si nosotros solamente trabajáramos
y no descansáramos, entonces, y diríamos que eso es sagrado, pero no tendríamos cómo realmente entender que volvemos nuevamente a lo sagrado, por ejemplo, Motzai Shabbat, y la próxima semana y la nueva semana, no veríamos ciclos, veríamos toda una cosa siguiente sin división. El hecho que podamos realmente, en ciertos momentos, dejar de trabajar es lo que nos enseña que todo está referido a lo sagrado, está referido a Kadosh Baruj. Y esto, junto con lo que les acabo de decir sobre la jitá, el trigo, son parte de los dos mensajes que tiene Shavuot. Controlar lo humano que nos da la Torá y entender que todo es divino, que también nos lo entrega la Torá. Ambas cosas son importantes de Shavuot, junto con otras más que Bezrat Hashem vamos a ver en las próximas clases, en la medida que vayamos avanzando en estas mismas parashiot, que hablan precisamente de la entrega de la Torá y de Har Sinai. Hay unos minutos, les dejo para preguntas si ustedes tienen algo, por favor. Rabino, tengo preguntas aquí. Sí. Con lo que usted dijo de las parejas que deciden, no sé a qué se refería, que deciden estar juntos, es como si comieran pan sin hacer netilá. Sí. Yo quería saber algo. ¿Qué pasa con aquellas parejas que deciden formar un hogar o vivir juntos sin tener un matrimonio? Ok, entonces eso es como lo que te acabo de decir. Es como comer pan sin haber hecho Netilat Yadayim. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo una diferencia entre antes y después. Cuando alguien decide formar una familia y convivir de una manera ordenada y lógica y moral con una persona, tiene que darle algún tipo de marco, tiene que ponerlo dentro de algún tipo de marco. Para el judaísmo ese marco se llama Jupai Kedushin, tiene un nombre, ¿no? Para aquellos que son Benei Noach también hay un marco, se hace como una especie de ceremonia que está escrita en las leyes que cumplen los Benei Noach, en las cuales esta persona, este hombre y esta mujer deciden formar los reyes como una jupá, simplemente es lo mismo, ¿bien? Y están, digo, en ese marco. A nivel social, incluso la sociedad gentil, o sea, la sociedad civil, también lo adoptó y hay contratos matrimoniales y las personas se casan por civil. O sea, es la misma idea, hay que darle algún marco a algo para que no sea lo mismo antes y después, que haya un proceso, una situación que cambió de antes y después. Lo mismo pasa con la comida. Cuando una persona come, tiene que darle a la comida también un marco para que entienda que no está comiendo solamente porque tiene hambre, lo que es necesario, pero sino que también lo está haciendo como un proceso espiritual. Y lo mismo cuando una persona se casa, no es simplemente por una cosa de un apetito físico, sino también porque hay ahí un proceso espiritual. ¿Me comprenden? ¿Y eso en qué afectaría a los hijos esa manera de esa unión? Si no tienen un compromiso escrito o hacer algo. Sí, por supuesto. Los niños necesitan, como todo, necesitan estabilidad, ¿no? Y cuando no hay una estabilidad que esté referida a un marco, cualquiera que este sea, las personas van a crecer como falta de responsabilidades, como que la responsabilidad no es algo importante, es algo que puedo mostrarlo pero no cumplirlo, como que la persona necesita ser responsable de las cosas que hace. De la misma manera que si alguien decide convivir con alguien y le da eso un marco, cualquiera que este sea, religioso o civil, eso hace a la persona responsable. También los niños, la familia se va a dar cuenta que hay algo responsable cuando está construido sobre alguna base. Listo. Gracias, Rabino. Okay. Yo tengo otra pregunta. Sí, dime. Yo es con respecto al tema del pan. Cuando se refiere al pan, es verdad, todo lo que usted dijo es así. A los niños les encanta el pan y nunca nos cansamos del pan. Y siempre perseguimos el pan. Entonces, me hace recordar mucho lo que nos habla el libro en la dieta del Rambam. Y también el naturismo. El naturismo recomienda mucho el comer siempre pan en las mañanas y de ser posible un poquito tostadito como para quitarle esa humedad. Entonces la pregunta mía
básicamente es cualquier tipo de pan o precisamente tiene que ser jalá. No, cualquier pan. La jalá es pan, como cualquier otro pan. ¿Bien? Nuestro pan normalmente, desde el punto de vista de la halajá, por ejemplo, el pan no puede llevar leche. El pan que nosotros hacemos no puede llevar leche, porque a lo mejor si la persona se equivoca y lo va a consumir con carne, para nosotros que no podemos comer carne con leche, ¿no? Entonces, normalmente nuestro pan no lleva leche. ¿Bien? Y cuando se hace algún tipo de masa que lleve leche, se hace con una forma especial que se distinga precisamente que esto es del lácteo. ¿Bien? Pero cuando hablamos de pan, estamos hablando de harina, estamos hablando de agua y estamos hablando de un poco de sal, que se suele poner un poco de azúcar, ¿no? Nada más. O sea, y ese es el pan del que estamos hablando y esos son los beneficios que se obtiene de él. Gracias, ¿Hay Rab. algún libro que especifique sobre Adán Arishó, sobre Sí. más en el tema del pan? Sí, yo le dije que hay una opinión, según la que estoy estudiando ahora en todo el Shibur, que el Etz Hadat, o sea, el árbol del conocimiento del bien y del mal, fue trigo. O sea, que lo que él consumió realmente fue trigo. Y lo hizo de una manera que no lo podía hacer en ese momento, tenía que esperar comer ese trigo como pan leudado en la ciudad de Shabbat. Y lo comió antes. Tenía 3 horas antes lo había comido, entonces. 18 minutos antes lo comió, según dicen las... O sea, Ah, entonces, como que eso es como, incluso, es como haber hecho una violación. En algunos lugares se considera así. Porque ya les dije la relación que hay entre el pan y la intimidad, ¿no? Entonces, se necesita que sea un proceso ordenado. Y lo que Adam Rishon hizo fue ir y agarrar esto antes del momento adecuado. antes del momento. Gracias. Gracias, Rabino. Ok. Rabino, yo tengo una pregunta. Sí. Respecto al pan, por lo que yo comprendo, el vino pertenece al mundo de Atzilut, si no me equivoco. Y el pan también pertenece al mundo de Atzilut. Nahon son las partes que estamos hablando a niveles espirituales, ¿no? Son las partes que construyen la alegría, lo que se llama la alegría que empieza a bajar después a los otros mundos. En el caso de el jugo de uvas, ¿estaría dentro de la categoría del mundo de Atzilut igual o ya no es lo mismo que tomar vino kasher, por ejemplo? No, estamos hablando de vino. Estamos hablando del vino. Vino, no jugo de uva. Y estamos hablando del vino original, o sea, el vino que es muy fuerte. De ese vino estamos hablando. ¿Okay? Todo lo demás tiene las mismas brajot, etcétera, pero los procesos espirituales se concentran en el pan, como lo que vimos ahora, y en el vino. Muchas gracias, Rab. Una preguntita, Shalom, Sí. Rab. Shalom. De Shaharit, ¿Qué? ¿tiene que ser trigo? Pues como hay muchos tipos de pan, veo espelta, de otras cosas, tiene que ser de trigo. El pat shaharit es de trigo. El pat shaharit es de trigo. Tiene que ser de trigo. ¿Okay? Eso no quiere decir que hay que comerse 4 kilos de pan todos los días. No es ese el tema. Es un poco de pan todos los días en la mañana suficiente para decir Birkat Hamazon, que para decir Birkat Hamazon son 30 gramos. No es mucho tampoco de pan. Es prácticamente una pita. Bueno, gracias. Gracias, Rabino. Todo. Si no hay otra pregunta, entonces Besrat Hashem nos veríamos la próxima semana. Blineder Besrat Hashem. Continuamos con nuestro gesto. Que tengan excelente semana. Kol Tuv. Toda Rabino, excelente. Toda Rabá.